Ser podcast. Mientras existió la Unión Soviética, ningún equipo de su república más poblada y más poderosa, Rusia, ganó una competición europea. Lo llamativo es que sí lo lograron clubes de otras repúblicas de la Unión. El Dinamo de Kiev de Valery Lobanovsky, campeón de la Recopa del 75, es el caso más conocido. Pero 6 años más tarde, el trofeo de la misma competición lo levantaría un conjunto georgiano, el Dinamo de Tbilisi. Esto es Axel Road. Campeones insospechados. Lo hizo en una final frente al Carl Zeiss Jena de la antigua Alemania del Este, en un partido disputado en Düsseldorf y con las gradas prácticamente vacías, un duelo entre representantes de dos países que ya no existen. Lo de aquel Dinamo de Tbilisi no fue una casualidad. Un par de años antes accedió a la Copa de Europa tras ganar la Liga Soviética y en ella eliminó al Liverpool con un 3-0 memorable en la capital georgiana. Los nombres de aquellos héroes suenan poco al público contemporáneo de Europa Occidental, pero están presentes en la vida cotidiana de la República Caucásica. Hay calles, estadios y competiciones que les rinden homenaje. El mundo ha cambiado mucho y para el Dinamo todas estas transformaciones lo han llevado a desempeñar un papel residual en el fútbol europeo. La independencia de Georgia le llevó a disputar una liga mucho más débil y en consecuencia le costó mucho más retener el talento. Las reformas de las competiciones europeas y la mayor apertura del mercado de fichajes acabaron de hacer el resto. En los tiempos que corren, pensar en glorias europeas es una auténtica utopía. Hoy hablamos del Dinamo de Tbilisi, campeón de la Recopa del 81. Dinamo Tbilisi 81. El granito del fútbol georgiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio de Axel Road, temporada 2. Esta temporada que dedicamos a los equipos insospechadamente campeones de Europa, equipos que solo una vez han conseguido un título europeo, equipos que hoy, si no lo sabes, jamás acertarías que levantaron un trofeo continental. Y hoy nos vamos a Tiflis, porque en realidad en español el nombre de la ciudad es Tiflis. Es cierto que en muchos textos se respeta, incluso en nuestra lengua, la denominación original del club y por eso le vamos a llamar Dinamo Tbilisi, que es un poco la denominación original del club, pero efectivamente la ciudad se llama Tiflis, que es la capital de Georgia. Hola Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Axel, ¿qué tal? Quizá es uno de los capítulos más underground. Sí, te reconozco que antes, con el papel en blanco, por decirlo, antes de sumergirme en la historia, me causaba cierto respeto porque seguramente de las historias que hemos escogido para tratar en estos episodios es uno de los más desconocidos para mí. Pero me he sumergido desde el principio en la historia con algunas dudas que me ha costado resolver, pero que hemos podido resolver finalmente y al final me lo he pasado muy bien también buceando en esta Recopa 1980-1981 que ganó insospechadamente el Dinamo de Tbilisi. Sí, a ver, de hecho la final es una de las finales menos vistas de la historia de los torneos europeos. En vivo, desde luego, es la menos vista, desde el estadio mismo, por varias razones. De entrada, los dos países que participaban, o los dos clubes que participaban, representaban a países muy cerrados, dos países que en ese momento tenían un régimen comunista y era difícil para los hinchas, por no decir imposible prácticamente,
viajar a ver la final. La final era en Düsseldorf, incluso para los seguidores del Carl Zeiss Jena, que era de la Alemania del Este. Es cierto que les pillaba relativamente cerca desde un punto de vista geográfico, pero no era fácil viajar, no se podía viajar a Düsseldorf. Así que cuentan las crónicas que viajaron altos cargos de los gobiernos, funcionarios también de una posición elevada, bueno, pues gente que podía realmente acudir a ese partido. Y luego está el asunto de que entre la población local, que evidentemente podría haber ido a ver el partido sin ningún problema, la gente de Düsseldorf y alrededores, pues el partido no levantó una gran expectación. La gente de Düsseldorf esa tarde encontró cosas mejores que hacer que ver una final de la Recopa de Europa en su ciudad, porque entendió que, bueno, Carl Zeiss Jena contra Dinamo Tbilisi, pues no era un partido muy No eran glamuroso. dos equipos que ya de por sí, por la grandeza histórica de los clubes, llamaran especialmente la atención. Tampoco había megaestrellas o nada parecido a estrellas súper famosas, súper conocidas en la época, Axel, y se junta un tercer argumento importante que puede parecer una chorrada, pero esa misma tarde se produce el atentado contra Juan Pablo II. En aquel momento, en el momento de la final, se debatía entre la vida y la muerte. Yo no sé si afectó a que gente que tenía entrada no fuera a ver el partido, pero seguro que gente que hubiera visto el partido, que hubiera estado pendiente al menos del resultado, pues ese día estaba bastante más pendiente de lo que ocurría con el Papa y no tanto de quién ganaba la Recopa 1980-1981. Dos balazos, dos explosiones. Dos o tres. Desde luego, en Georgia y en toda la Unión Soviética se siguió mucho ese partido. Para la Unión Soviética era importantísimo tener éxitos deportivos y por lo tanto el Dinamo de Tbilisi era el representante de toda la nación, de todo el Estado, para ser más concretos, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente era el representante de Georgia, que era una república dentro de la federación, pero también era el representante de toda la Unión Soviética y, de hecho, como hemos comentado en la introducción, pues no andaban sobrados de títulos europeos. Ningún equipo ruso lo había logrado. Sí que lo había conseguido el Dinamo de Kiev, pero desde luego era un acontecimiento. Y de hecho ese Dinamo de Tbilisi era un equipo poderoso en aquel momento, 2 veces campeón de Liga. Con esta generación que vamos a tratar hoy había ganado una Liga. La Liga anterior había sido en los 60. Y además en esa Copa de Europa del 79 le había metido 3-0 al Liverpool en un partido que realmente se transmitió en Inglaterra y hay textos de aficionados ingleses que recuerdan con asombro descubrir un equipo del que no habían oído hablar nunca jugar un fútbol maravilloso metiéndole 3-0 a un Liverpool que era un equipo potente en ese momento. Se puede hablar, Axel, seguramente de lustro dorado en la historia del Dinamo de Tbilisi, ese que va entre el 76 y el 81, en el que, como dices, se gana una liga soviética, la del 78, además gana 2 copas, la del 76 precisamente y la del 79, coincide con ese debut en la Copa de Europa, un resultado sonado como esa victoria contra el Liverpool por 3-0. En esa misma década le ganan, por ejemplo, en una eliminatoria de UEFA al Inter de Milán, le ganan una eliminatoria por 1-0 y bueno, acaba realmente el gran éxito del club en ese 1981. Bueno, ya explicaremos luego lo que pasó en el 82, pero sí, realmente fueron 5 años impresionantes para la historia del club de Georgia. Pues vamos a meternos de lleno en ese Dinamo de Tbilisi, que sabéis que juega en el estadio en el que se disputó la final de Supercopa de Europa relativamente recientemente, en 2015. Se jugó ese Sevilla-Barcelona allí. El estadio, por cierto, se llama Boris Paihatse. Por si alguien tenía la curiosidad de saber si Boris Paihatse había sido uno de esos jugadores campeones, no, es bastante anterior Boris Paihatse. De hecho, Boris Paihatse es máximo goleador de la Liga Soviética del 37. O sea, que es de una generación incluso anterior a la que gana la primera Liga Soviética en los años 60.
El estadio se llamaba Estadio Lenin en aquella época y ahí es donde se juega, por ejemplo, pues ese 3-0 contra el Liverpool, donde se juega en la Recopa que acaban ganando pues partidos históricos contra West Ham United o contra el Feyenoord. Y lo que habría que empezar a explicar es por qué juega la Recopa el Dinamo de Tbilisi, porque no es una cuestión tan obvia. De hecho, nos hemos roto la cabeza prácticamente intentando acertar por qué se le elige para jugar la Recopa, porque no había sido el campeón de Copa del año anterior. Y creo que has tenido incluso que hablar con una persona que es uno de los mayores especialistas que hay en España en fútbol ruso y exsoviético. Sí, hemos tenido que consultar con el oráculo de fútbol soviético, que es el bueno de Davai en Twitter, Jorge Luis Amorós. Hemos hablado en la SER alguna vez con él para tratar algún tema de fútbol soviético y nos ha llevado un artículo que lo explica bastante bien. La Liga Soviética, en este caso, se jugaba a año natural, entonces vamos a decir que los que habían conseguido plaza europea en el 79 acababan jugando la Liga Europea, o sea, las competiciones europeas, 2 años después, en el 81. Generalmente esto no afectaba a la Recopa. La Recopa la jugaba siempre el campeón de la Copa de Rusia, y el sorteo de la Recopa la UEFA lo hacía en el mes de agosto, generalmente cuando ya se había disputado la final de Copa, en este caso la Copa soviética. Pasa que este año se fija el calendario, se fija el sorteo de la UEFA el 11 en el mes de julio, y la final de Copa Soviética se disputaba el 11 de agosto, porque se produjeron en 1980 los Juegos Olímpicos en Moscú. La UEFA no está nada de acuerdo, incluso llega a amenazar a la URSS con la posibilidad de que no tenga representante en la Recopa de Europa, y lo que decide la Federación Soviética, la Federación de Fútbol Soviética, es que los 2 equipos que se han clasificado para ese final, porque en julio ya estaban clasificados Shakhtar y Dinamo Tbilisi, de esos 2, el que jugaría la Recopa sería el Dinamo Tbilisi y el que iría a la UEFA sería el Shakhtar Donetsk, pasara lo que pasara en la final. Aquella final de Copa la ganó el Shakhtar, es decir, en condiciones normales hubiera sido el Shakhtar el que hubiera tenido que jugar la Recopa, pero fue el Dinamo Tbilisi, vamos a decir, a dedo. Igual es meternos en historias de las que sabemos demasiado poco, pero bueno, leyendo también algún artículo, Axel, hay que decir que todos los Dinamos en la Unión Soviética, el Dinamo Tbilisi, el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Moscú, estaban auspiciados por el Ministerio de Asuntos Internos. Vamos a decir que estaba detrás la KGB. Sí, la policía secreta. Tal cual. Bueno, vamos a decir que igual tuvieron un pase adelantado, un pase al hueco para poder disputar la Recopa, porque discutíamos tú y yo también, Axel, si era mejor jugar la UEFA o la Recopa, o sea, que era mayor privilegio en aquella época. Yo no lo tengo tan claro. De hecho, es evidente que es una razón que también existe sobre por qué el Dinamo de Tbilisi ahora es menos potente y antes era más potente. O sea, más allá de todas las que hemos contado, pues hay una cuestión de que efectivamente estaba bien colocado políticamente. Ocurre que había muchos otros equipos que también. Sí. Es decir, el Dinamo de Moscú y el Dinamo de Kiev pues también estaban bien colocados por la misma razón. De hecho, Axel, perdona, si hubiera tenido que elegir algún representante, la policía secreta, antes hubiera pasado Dinamo de Kiev, es decir, eran más privilegiados clubes como Dinamo de Kiev o Dinamo de Moscú que el de Tbilisi, vaya. Y luego que el resto de equipos pues no pertenecían a la policía secreta, pero pertenecían a los ferrocarriles, que también eran del gobierno, sindicatos, a la industria armamentística, al ejército, o sea que en realidad bien posicionados políticamente estaban todos, porque o sea, no había clubes que fomentaran una oposición al Estado, ¿no?, en ese momento. Pero efectivamente así es. El Dinamo de Tbilisi pues, era uno más de los equipos que pertenecía a la policía secreta. Bueno, pues después de esta decisión tan curiosa que se toma para elegir quién va a la Recopa, el camino hasta la final
es un camino relativamente sencillo en las dos primeras rondas. De hecho, este podcast nos va a servir para conocer a 3 clubes que no conocíamos antes del día de hoy. 2 de ellos rivales del Dinamo de Tbilisi en esa recopa, y el otro ya verás por qué. Ya verás por qué. Es una de las historias que más me ha fascinado en la documentación para este podcast. Bueno, primera ronda, juegan contra el Kastoria. El Kastoria es un equipo... A ver. Bueno, es un equipo que ahora mismo está en una división absolutamente regional. Creo que está entre la cuarta y la tercera. Según qué año sube a la tercera, baja a la cuarta. Y bueno, es de un pueblo que se llama Kastoria, como se llama el equipo, y que está en la región de Macedonia, que además parece bastante bonito el pueblo. Tiene un lago muy, bueno, pues realmente parece turístico, entre montañas. De hecho, las fotos que he visto, pues apetece ir a Kastoria. Y este club, pues el único título de toda su historia fue la Copa Griega del 80. O sea, ganó la Copa Griega del 80 contra pronóstico. Le ganó la final al Iraklis, y de ahí que jugara la Recopa y se enfrentara al Dinamo de Tbilisi en primera ronda. Sí, y bueno, tampoco se puede decir que se paseó el Dinamo de Tbilisi en esa eliminatoria. Yo no lo conocía al Kastoria. De hecho, luego, Axel, iremos a... Bueno, tú dices que conoceremos a 2 clubes. Incluso daremos el dato de en qué liga está, en este caso, el otro finalista, el Carl Zeiss Jena, porque también es tremendo ese dato. Pero bueno, en esa ronda que podemos decir de 16avos, empata 0 en ese primer partido el Dinamo de Tbilisi, en partido que se juega en Kastoria, y en la vuelta ya en Tbilisi cierran la eliminatoria. Hasta la segunda parte son incapaces de marcar, pero acaban ganando por 2-0 con tantos de Shengelia y de Gutsaev, y pasan esa ronda de 16avos contra ese mítico Kastoria. Bueno, esos 2 jugadores a los que has nombrado son 2 de los más míticos realmente del equipo. Yo creo que poco a poco los podemos ir conociendo. Son los 2 delanteros, en realidad, del Dinamo de Tbilisi. Tanto Ramaz Shengelia, que es seguramente el más móvil de los 2, y luego pues Gutsaev, que es el más rematador, el más 9, más o menos puro, digamos. Sí, luego iremos a cada una de las eliminatorias, pero vamos a ver luego que acaban los 2 como máximos goleadores de aquella competición. Marcan 4 goles cada uno de ellos en todas las rondas de eliminatorias. Y sí, se puede decir que era una especie de 4-4-2. En aquella época muchos equipos en Europa jugaban con ese sistema, y eran los 2 futbolistas que actuaban más adelantados. Ninguno de los 2 era especialmente alto. Lo que dices, Axel, es verdad que seguramente Shengelia era el más móvil, pero Gutsaev tampoco era un futbolista especialmente corpulento, a pesar de que en la época se llevaba ese tipo de delantero. Eso sí, cuando robaban, cuando era un equipo, se destacaba siempre del Dinamo Tbilisi, que era un equipo muy dinámico, que cuando podía correr hacía mucho daño, y realmente, viendo resúmenes de las eliminatorias, queda claro que una de sus virtudes precisamente era correr, ya no solo el contraataque, sino ataques rápidos, ataques bastante verticales, en los que la velocidad marcara un poco las diferencias. Gran capacidad física del equipo, y luego buen nivel técnico de algunos de los jugadores, especialmente de 2, que por cierto comparten un dato biográfico, y es que murieron en accidente de coche los 2 jugadores, uno de ellos poco tiempo después de esta final. Estamos hablando del autor del gol de la victoria en la final, Vitali Daraselia, que además por cómo se produce y el momento en el que se produce su fallecimiento, pues se convierte en un héroe de culto absolutamente en ese equipo. De Shengelia te quería comentar, y por aquí vamos a descubrir a otro equipo insospechado, que a mí este dato biográfico me ha parecido una cosa absolutamente incomprensible, que yo creo que habrá que... O sea, no sé quién en el mundo nos podrá explicar por qué pasó esto. Pero en el año 89,
cuando parece que ya ha acabado la carrera de Ramas Shengelia. Han pasado 8 años desde la final de la Recopa. Tanto él como otro compañero de ese Dinamo de Tbilisi, un mediocentro, Tengiz Sulakbelidze, que de hecho es autor de 2 goles en la semifinal ante el Feyenoord, se van a jugar a un equipo sueco. Estamos hablando de todavía Unión Soviética. Es verdad que ya con Gorbachev, ya con pues una apertura clara, pero deciden irse los 2 juntos a un equipo de segunda división sueca llamado IFK Holmsund, que está muy al norte, muy al norte de Suecia, o sea, lejísimos de las grandes ciudades, y se van a jugar a segunda división ahí un año que yo no entiendo nada. Luego te das cuenta de que en ese club, en 1986, también jugó Vinnie Jones, el famoso defensor, actor, muy famoso por su agresividad, exjugador del Wimbledon, sobre todo ese famoso Wimbledon bastante sucio. Bueno, pues Vinnie Jones en el 86 también jugó en este Holmsund, equipo absolutamente de culto, porque no sé cómo atrajo a todos estos jugadores. What the fuck? Mind your language in front of the boy. Jesus Christ! Habrá que hacer una investigación sobre el club del norte de Suecia. Yo, a ver, lo que he leído en algún artículo es que la URSS, si ya habías participado, si habías representado a la selección, si habías tenido una carrera, vamos a decir, internacional destacada y ya habías cumplido los 30 años, ellos podían decidir si te daban la opción de salir o no. Y en el otro caso no lo sé seguro, en el de Sulakbelidze, pero en el caso de Shengelia, él obtuvo el permiso de la URSS para salir para poder jugar en el norte de Suecia. Sí, pero ¿por qué se va al Holmsund? Esa es la parte que desconozco y nunca sabremos. Y no a otro sitio. Es decir, ¿por qué a un equipo de segunda división sueca? Es realmente llamativo, sí. Realmente llamativo. Bueno, Ramas Shengelia, autor de gol en esa primera ronda. En la segunda ronda, otro equipo muy desconocido, el Waterford United, equipo de la República de Irlanda, y que pues había sido campeón de Copa en su país, y de ahí que jugara la Recopa. Sí, una eliminatoria que ya encarrila en la ida, jugando fuera de casa el Dinamo Tbilisi, con un gol precisamente de Shengelia. Igual se me ha quedado decir de Shengelia que tuvo también en el 82 participación en el Mundial de España, representando a la URSS. De hecho, cuentan las crónicas, yo no lo recuerdo, seguramente habré visto el partido como mínimo resúmenes, pero cuentan las crónicas que contra Brasil juega un gran partido, le anulan un gol, le hacen un penalti, cuenta alguna crónica que nunca es pitado. Tuvo una gran carrera y bueno, marcaba ese gol en el campo del Waterford que empezaba a encarrilar la eliminatoria. Seguramente, Axel, podemos decir que es la eliminatoria más cómoda porque en la vuelta barren directamente al Waterford. Es verdad que les cuesta abrir la lata, les cuesta marcar el primero, pero se puede decir que tenían la eliminatoria, o la tuvieron casi en todo momento controlada. Un Waterford United que, por cierto, si alguien se pregunta cómo es que pasó la primera ronda, es que le había tocado el Hibernians de Malta y bueno, le ganó con cierta comodidad al Hibernians de Malta. Bueno, después del Waterford llega, yo creo que la eliminatoria que los vuelve a situar en el mapa y les reconvierte en un equipo de culto en Inglaterra. O sea, como digo, hay artículos en internet de aficionados de aquella época que recuerdan la fascinación que les causó ver en el 79 el Dinamo Tbilisi 3, Liverpool 0 de Copa de Europa, y luego en el 81 ver el West Ham United 1, Dinamo Tbilisi 4. En Bowling Ground, en Upton Park, 1-4 le ganó al campeón de la FA Cup, el Dinamo Tbilisi, aunque ese West Ham estaba en segunda división. Sí, hay que decir que dominan la
la categoría. El West Ham, lo que dices, estaba en segunda, no sé si... hay un año, creo que no coincide, no sé si es ese exactamente, pero hay un año en el que, estando en segunda, el West Ham es campeón de Copa. Yo creo que tiene que ser ese, que no consiguen Sí. el ascenso, por eso. Ganan la Copa y por eso pueden jugar la Recopa, están en segunda, pero es que barre directamente el Dinamo Tbilisi al West Ham. Marca primero Chivadze, que bueno, es un defensa mítico del conjunto georgiano. Con mucha calidad para salir con la pelota, y de hecho el gol es conduciendo, llegando a 3/4 de campo y luego sacando un disparo fantástico que se cuela, vamos, cercano al poste. Es un golazo de Chivadze. Gutsaev pone el segundo en el minuto 31, marca Kroos en el 54, y seguramente la clave, Axel, es la reacción de Shengelia. Justo un minuto después marca Shengelia y pone el 1-3, y de hecho va a marcar luego también el que sería el 1-4, una victoria de muchísimo prestigio, como decías, en Londres, ganando y marcando 4 goles, dejando la eliminatoria, a ver, porque es el West Ham, pero casi sentenciada. Una cuestión que no hemos comentado y que es importante: todos los jugadores de ese Dinamo eran georgianos. O sea, podría haber habido jugadores de otra parte de la Unión Soviética, pero todos los jugadores de ese equipo eran georgianos. O sea que es un gran momento del fútbol georgiano, seguramente el mejor momento de la historia del fútbol georgiano. Y bueno, luego pierden en Tbilisi. De hecho es el único partido que pierden en casa en esa Recopa, teniendo ya un 1-4 de la ida, pues pierden 0-1 en la vuelta. Del partido de Upton Park hay también vídeos, es bastante sencillo de ver imágenes, y se clasifican para las semifinales ante el Feyenoord. Feyenoord de Rotterdam, equipo con pedigrí europeo. De hecho, ya había conseguido ganar una Copa de Europa, o sea que era un equipo grande. Y bueno, es una eliminatoria en la que en casa el Dinamo le barre al Feyenoord. Sí, hay también vídeos en YouTube de aquel partido en Tbilisi. Estaba, según las crónicas, meten prácticamente 50.000 espectadores en casi cada una de las eliminatorias, especialmente cuando ya se acercaba a la final. El ambiente es fantástico, y en ese encuentro de ida contra el Feyenoord, bueno, es que lo dejan otra vez, no voy a decir sentenciado, porque luego contaremos lo que pasa en el partido de vuelta, pero sí se la ponen realmente muy de cara, con esos 2 goles de Sulak Belitze. Lo comentabas antes, Axel, ese futbolista con buena llegada. De hecho, uno de ellos es un golazo, saliendo desde atrás y acaba pegándole realmente muy bien. Y Gutsaev, uno de los héroes de esta Recopa del 81, marca en el 30 también. Se pone 3-0 la eliminatoria para el partido de vuelta. Y sufren en Rotterdam porque pierden 2-0. O sea que la renta les sirve para pasar, pero seguramente es donde tienen el partido más complicado de toda la Recopa en Rotterdam. Hay que decir que, más allá de lo que había conseguido ya el Feyenoord en aquel momento, se pone 2-0, como dices, goles de Bowens y de Noten. Era el Feyenoord de Van de Kerkhoff, era un Feyenoord que bueno, heredaba parte, al menos algún jugador, pero sobre todo la escuela holandesa de aquella década, que era absolutamente impresionante. Pues muchos conjuntos neerlandeses en aquel momento estaban en boga, en primera línea, según en qué momento Ajax, Feyenoord, pero en aquel momento el Feyenoord era un gran equipo y acaba perdiendo la eliminatoria por tan solo un gol de diferencia. Pues el Feyenoord, que es la víctima del Dinamo de Tbilisi en semifinales, y se llega a esa final ante el Carl Zeiss Jena, que era también un invitado absolutamente inesperado a la última instancia, equipo de una localidad de Alemania Oriental, bueno, no excesivamente grande. No. Un equipo que tampoco tenía tantísima solera, no tenía demasiados futbolistas que a la postre fueran súper conocidos, y sí que es verdad que había estado en alguna ronda anterior, en alguna recopa, hacen algún papel digno en años anteriores, pero no son capaces de llamar la atención como sí que lo hicieron en aquel torneo. Es que de hecho
se considera, si se puede decir, más mata gigantes todavía al Carl Zeiss Jena que al Dinamo Tbilisi, que es verdad que los georgianos se cargan al Feyenoord, se cargan al West Ham, pero decías antes el West Ham, equipo de segunda categoría. En el camino a la final, Carl Zeiss Jena se carga al Benfica y se carga a la Roma. Non passa il turno invece la Roma. Aveva vinto l'andata per 3-0, è stata travolta per 4-0. Estamos hablando de equipos realmente muy muy potentes y que son, que eran favoritos claros ante un conjunto como el de Alemania Oriental. Se carga al Valencia y de hecho creo que podemos hablar de esa eliminatoria para conocer un poco ¿Cómo era ese Carl Zeiss Jena? ¿Qué tipo de equipo era? ¿Qué jugadores destacaban? Pues tenemos el privilegio de poder contar con un futbolista que estuvo en ese partido. Javier Subirats, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si tienes muy vivos esos recuerdos. Imagino que más vivos los del año que ganáis, ¿no? La Recopa. Sí, efectivamente. El año anterior sí que tengo muy buenos recuerdos. Figúrate, de la eliminatoria del Carl Zeiss Jena, prácticamente lo que recuerdo es que se lesionó Mario Kempes en el partido jugado allí en Alemania, ¿no? Y bueno, y la verdad que era un equipo complicado, pero sí que tengo muy buenos recuerdos de la Recopa del año anterior, que la pudimos ganar y aparte, más que la final contra el Arsenal, lo que estuvieron muy apasionantes fueron las eliminatorias para llegar a la final. Luego vosotros accedéis a la siguiente como campeones de Recopa y el Castilla es el que accede como subcampeón de Copa por haber perdido la final contra el Real Madrid. O sea, es un año en el que hay dos españoles en la Recopa por esa circunstancia, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Se dio esa circunstancia, ¿no? de que jugó el Castilla contra el Madrid y después, bueno, pues tuvo que jugar él y nosotros accedíamos como campeones de haber ganado contra el Arsenal. Sí, dos equipos. La verdad que la Recopa era una competición en aquellos tiempos, en los 80, para mí muy importante y muy bonita. Yo diría que era la segunda competición después de la Copa de Europa, que jugaban solo los campeones. La Recopa era una competición muy valorada, ¿no? Después estaba también la que ahora se llama UEFA League y bueno, pero la Recopa, que era un equipo, a veces dos, por país y la verdad que fue muy emocionante el haberla podido ganar en el año 80. Por eso precisamente te quería preguntar, Javier, ahora los equipos, la mayoría de equipos grandes, ricos, que están ya instalados de manera casi habitual, que es muy raro verles fuera de la Champions League, que a la mínima que saltan a Europa League por quedar terceros o tienen un mal año, como que desprecian un poco incluso la Europa League. Ya no hablamos si quedan relegados a la Conference. A mí son competiciones que me gustan, pero es verdad que ese elitismo futbolístico que estamos viviendo hoy en día pues no considera tanto o les da incluso a muchos clubes pereza jugar ese tipo de competiciones. Para que nuestros oyentes más jóvenes lo entiendan, en aquel momento no tenía nada que ver. Es decir, estamos hablando que la Recopa, vale, no era la Copa de Europa, pero era un escaloncito por debajo, un escalón solo por debajo, vaya. Sí, era para mí la segunda competición europea, ¿no? Después sí que jugabas competición, jugaba el segundo, el tercero, o según los países, segundo, tercero o cuarto, jugaba la Europa League, pero la Copa jugaban equipos importantes. Figúrate el año que nosotros llegamos que ganamos contra el Arsenal, o sea, la final era el Arsenal. Primero habíamos eliminado al Glasgow Rangers, al Barcelona y al Nantes, o sea, eran equipos importantes, uno solo por país, y se le daba mucho valor a la Recopa, sí. Era el Valencia teníais a Botubot, Arias, Tendillo, ahí en el centro del campo estabas con Solsona y compañía, y Kempes. Hay una curiosidad, Subi, es que en esa final que le ganáis al Arsenal, el único penalti que falláis lo falla Mario Alberto Kempes, el resto lo marcáis y acabáis ganando 4-3. Sí, ocurre a veces, ¿no? En los penaltis, que el especialista es el que a lo mejor no tiene
no tiene la suerte de marcar. También por ellos creo que falló Brady, que era un jugador también, un zurdo fantástico, y también o Brady o Riggs, ya no recuerdo quién de los dos fue el que lo falló. Pero bueno, después tuvimos efectivamente la suerte de ganar en los penaltis, pero antes Mario había hecho una gran campaña contra el Glasgow, contra el Barcelona, contra el Nantes también. O sea, había marcado, creo que quedó máximo goleador de la competición. Pero bueno, es lo que tiene a veces, ¿no? Que a veces, pues bueno, pues los penaltis a veces ya se dice, ¿no? Que a veces es una suerte, pero no era lo normal que Kempes fallara, sino todo lo contrario, ¿no? Que nos llevara a ganar finales. Y el hecho de, me decías que cuesta echar la vista tan atrás, pero el hecho de viajar a una ciudad de la parte comunista de Alemania, ¿cómo lo vives eso? ¿Conocíais al club al que os enfrentabais? Porque ya tenía cierta tradición en Europa. ¿Cómo recuerdas aquel viaje para jugar contra el Carl Zeiss Jena al año siguiente? Bueno, la verdad que ya sabes, ¿no? Que a veces los futbolistas vamos del autobús, vamos al hotel, no vemos cosas, pero bueno, conforme vas pasando, pues sí que te vas dando un poco cuenta de que quizás no era el ritmo de vida que teníamos nosotros. En cuanto al equipo, pues tampoco conocíamos tanto como ahora. La verdad que era casi una incógnita, ¿no? Y más los países del este era todo bastante opaco y era difícil conocer de ellos. Los conocimos sobre el campo y vimos que eran buenos jugadores y que era muy difícil ganarles. De hecho, creo que ese año llegaron a la final, aunque después creo que la perdieron. Pero era un equipo muy duro. Hombre, de hecho, ya te digo, lo recuerdo como la lesión en el hombro de Kempes que después le llevó a ya no poder llegar a ser el Kempes que fue. Imagino que erais favoritos vosotros en ese cruce, habiendo sido campeones el año anterior, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que éramos los favoritos, pero para nosotros es que Kempes era medio equipo, ¿no? Y entonces ya esa lesión allí después, pues bueno, nos mermó mucho. Estuvimos en casa, me recuerdo el partido del Valencia, muy, muy cerca de marcar el gol que nos daba el pase de la eliminatoria, pero por unas cosas u otras al final no pudimos marcar y nos eliminaron, sí. Kempes cae lesionado en el partido de ida, dura 45 minutos, juega pero totalmente dañado en la primera parte y no regresa hasta el partido de vuelta, que dura también 45 minutos. Dice, de hecho, que a día de hoy se le sigue saliendo el hombro porque no le operaron en Valencia. Se sabe, son lesiones fastidiadas, Subirats. Y en aquellas épocas que los delanteros tenían que cubrirse mucho y valía todo y esto. Pero sí, seguramente en un Kempes en condiciones hubiéramos pasado la eliminatoria, sí. Pues Javier, gracias por recordar esa eliminatoria, esa época, esa recopa, y te seguimos escuchando aquí en la Cadena SER. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Pues ese era el Carl Zeiss Jena que se iba a encontrar el Dinamo Tbilisi en la final. Por cierto, has estado buscando dónde está ahora el Carl Zeiss Jena, ¿no? Sí, está en la Regionalliga Noreste, que vendría a ser una especie de cuarta categoría. O sea, si vas bajando escalones, hay 4 escalones desde la Bundesliga hasta la Regionalliga Noreste, pero claro, estamos hablando de una misma categoría donde hay muchísimos grupos. Es decir, si hablamos de nivel, pues no sé si decirte, Axel, que igual no está entre los 150 mejores equipos de toda Alemania. Las 3 primeras categorías son nacionales en Alemania, con un solo grupo, y efectivamente la cuarta es regional y pues no cada región, pero varias regiones juntas tienen grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, si entre las 3 primeras ligas ya tendrás unos 60 equipos, pues bueno,
depende un poco de qué nivel tenga en la cuarta división. Mira, ahora mismo, en el momento en que estamos grabando este podcast, va tercero. Lo que pasa es que he estado mirando y solo sube el primero. No hay ningún tipo de promoción. O quedas primero y subes, o te fastidias, según la página al menos en la que lo he consultado. Así que está tercero y realmente lo tiene muy complicado para acabar primero. Quedan pocas jornadas y realmente podemos ya casi vaticinar que se va a quedar una temporada más en la Regionalliga Noreste, el Carl Zeiss Jena, este mítico equipo del este de Alemania. Un equipo que, sin embargo, evidentemente, en esa época, pues sí era una potencia en Alemania del este. Había ganado la Liga 3 veces, todas esas veces entre el 63 y el 70, pero había sido subcampeón en muchas ocasiones, y de hecho en el 81, el año del que estamos hablando, fue subcampeón de la Liga de Alemania Oriental. Y luego la Copa pues la había ganado en 4 ocasiones, la última de ellas en 1980, o sea que era un equipo que tenía títulos en lo que era la República Democrática Alemana, la RDA. Con todo lo que había pasado, Axel, vuelvo a lo mismo del favoritismo, que es complicado de hablar y de analizar, pero con los precedentes que habíamos tenido, ese 3-0 2 años antes en la Copa de Europa contra el Liverpool, ese 1-4 que consiguen en el campo del West Ham, es verdad que en ese 79 solo le puede eliminar al Dinamo Tbilisi de la Copa de Europa el Hamburgo de Keegan, de Magath y compañía, es decir, le elimina un señor equipo, un super equipo. No sé si decir que a priori una final igualada, igual el factor campo podía decantarlo un poquito más para Carl Zeiss Jena, pero a mí me parece que el Dinamo de Tbilisi, el Dinamo Tbilisi le podía mirar a la cara. De hecho, miras imágenes yo he visto un resumen largo, no he visto el partido completo, pero un resumen bastante largo, y hay bastantes ocasiones, excepto en el tramo inicial de la segunda parte, seguramente el peso mayormente del partido lo lleva el conjunto georgiano. Sí, y de hecho tiene que remontar porque se adelanta Carl Zeiss Jena en el marcador, y eso sitúa a Dinamo en una posición muy complicada, porque bueno, al final es a solo un partido, sí. y en una final que marca primero pues tiene muchas posibilidades normalmente. De hecho, lo podemos, hacía referencia al principio de todo a la poca afluencia de público, al poco ambiente. Es un estadio, la gente lo puede buscar, hay vídeos que lo representan realmente muy bien. Es un estadio con un anillo olímpico, vamos a decir, para que se pudieran practicar también otros deportes. Había cierta distancia con las gradas, pero en momentos que no son goles, lo podemos escuchar en sonidos de fondo de aquella época, en la narración, es que no se oye prácticamente jaleo, no se oye ruido de las gradas, y eso fue un factor también muy evidente. Decíamos antes, dominio en la primera parte del Dinamo Tbilisi, en la segunda parte sale mucho mejor el conjunto de Alemania Oriental, y es por eso que consigue el gol de Hoppe, una buena jugada por la izquierda, acaba marcando Hoppe, y en aquel momento se le complica muchísimo la final, una final que es verdad que cogen el peso los cracks del equipo y la acaba levantando el conjunto georgiano. Lo que desde luego beneficia mucho a Dinamo Tbilisi es empatar tan pronto, porque había marcado Carl Zeiss Jena en el 63, esto es, quedaba media hora de partido, y 4 minutos después conseguía empatar Vladimir Gutsayev, que es el delantero centro del que hemos hablado, el jugador con más instinto rematador del equipo. Sí, un gol importantísimo. Ya lo decíamos antes, la capacidad del conjunto para reaccionar rápido a los golpes de los rivales. Le pasa en esa eliminatoria contra el West Ham, un minuto después de recibir el 1-2 que abre la eliminatoria, marcan ellos, y les vuelve a pasar en la final, con ese gol de Gutsayev, y un final de partido que dejaría la gloria para ese menudo dorsal número 6 que acabaría decidiendo la final. Sí, yo creo que es el momento de hablar de Vitali Daraselia un poquito con más profundidad, ¿no? Estamos hablando de un media puntita, menudito, ágil, con buen recorte, y de hecho el gol con el que decide el partido en el 87 creo que es una acción que le define muy bien. Doble recorte, se va al área y le pega fantástico para
para lograr el 2-1. Es un gol fabuloso, un gol memorable, que convierte en leyenda a Daraselia, y todo lo que pasaría después lo convierte más en leyenda. Él acude al Mundial del 82 con la selección soviética. De hecho, hay algún vídeo de una entrevista que le hacen en la concentración de la selección soviética en el verano del 82 en España. Juega sus partidos después del Mundial con Dinamo Tbilisi. De hecho, hay un gol que marca, no sé si en septiembre o en octubre, del que también hay imágenes, que es fabuloso. O sea, es otra acción individual con recortes y tiro a la escuadra. Y en diciembre del 82 fallece en un accidente de coche, además muy dramático, porque cae por un precipicio en una montaña, su cuerpo se lo lleva el río y tardan 13 días en encontrar su cadáver. Lo encuentran, parece ser que el río arrastró el cadáver 2 kilómetros y lo encuentran enterrado en arena prácticamente. Lo tuvieron que encontrar con la ayuda de perros especializados en búsquedas de este tipo y bueno, pues evidentemente fue un shock para toda Georgia la historia de Daraselia, que además muere muy joven, tenía 25 años, era de los jugadores jóvenes de aquel equipo y que, bueno, pues por supuesto ahora mismo es un icono para el fútbol georgiano para todos los tiempos. Le pasan cosas desgraciadas a aquel equipo. Una es el fallecimiento de Daraselia, año y medio después de esa final. No llega a ese punto, aunque luego, como decías antes, le llega a pasar lo mismo a David Kipiani, que fallece también en accidente de tráfico. Es verdad que en aquella época David Kipiani juega la final de esa Recopa ya con 30 años. 30 años en 1981 ya era una edad. No había Lukas Modric, no había gente que se fuera hasta los 37 años a jugar sin ningún tipo de problema. Ya era veterano Kipiani, pero se ven las imágenes que le quedaba todavía mucho fútbol. Pues unos meses antes del Mundial 82 sufre una lesión gravísima. Y de hecho la lesión no es que le impida jugar el Mundial, que en principio iba a jugar, sino que se tiene que retirar. Sí, Kipiani se retira en el 82. De hecho era uno de los jugadores seguramente el más distinguido desde un punto de vista técnico. He leído alguna comparación que es muy exagerada con Zinedine Zidane. A mí me recuerda un poco alguna cosita. A ver, tiene cosas de Zidane. De entrada es calvo, luego tiene las piernas muy largas. Es verdad, sí. Y es muy elegante, y es ¿no? muy elegante, Sí. Exacto. Es decir, lo que recuerda a Zidane es que es un jugador que estéticamente, por sus condiciones físicas, no parecería nada hábil ni elegante y sin embargo tiene una clase, pisaditas, contactos con el exterior, recortes imposibles, pone la pelota donde quiere con un golpeo, o sea, cosas de Kipiani fabulosas. Sí, efectivamente, muere bastante más tarde que Daraselia, cuando ya está retirado, cuando además pues yo creo que ha sido incluso entrenador. Sí, había sido entrenador. Había sido entrenador y fallece en un accidente de tráfico. Al parecer, según he leído en alguna entrevista en Georgia, que lógicamente pues hay ciertas dificultades de traducción que impiden tener una certeza absoluta sobre lo que te acaba sacando el traductor, porque además estamos hablando de un alfabeto diferente, muy diferente además. Sí. Pues parece ser que tuvo un ataque al corazón mientras estaba conduciendo y que eso es lo que hace que pierda el control del vehículo y acabe chocando contra un árbol. La historia es para no dormir, pero el fútbol es, yo insisto, muy recomendable. Es para ponerse vídeos de David Kipiani. Por ejemplo, hay un vídeo de una jugada que hace en la final, que es verdad que en un momento dado ya habían pitado falta, pero se pone a dar toques y se pone el balón en la nuca. Es un futbolista que fue tercero, fue medalla de bronce, por tanto, en los Juegos de 1976, en una selección de la URSS dirigida por Lobanovsky y en la que la gran estrella era Blokin. Marca, por ejemplo, en su debut con la URSS, marca en un partido además en Yugoslavia, lo que era un Yugoslavia
URSS de aquella época. Acaban 0-1 y es su debut y acaba marcando también en ese partido. En el encuentro que hemos citado antes contra el Liverpool, ese 3-0, la jugada del 1-0 es un regate fabuloso que amaga que va a volver y acaba centrando a la jugada suya también. Y con potencia, además. Sí. O sea, es que no solo zancada... con habilidad, sino con potencia, que es algo que tampoco te esperas de un jugador de esas características físicas. Sí, seguramente Kipiani, pues no lo sé quién era el mejor de aquel equipo. Yo creo que es un buen debate porque, como has comentado antes, el central, Chivache, sí, también era un jugador espectacular, ¿no? A mí, por gusto personal, por todos los resúmenes que he visto, pues entre Daraselia y Kipiani debería estar. Sí. Y es cierto que además era otro momento del fútbol, porque se puede decir que era un 4-4-2 en el que, si se quiere, él era media punta porque acaba jugando muy, pues eso, en la frontal del equipo rival, cayendo bastante a las bandas. Es el jugador con libertad dentro del equipo para prácticamente ir donde quiera, pero al mismo tiempo también, Axel, para ir muy atrás a recibir el balón, sacar el balón jugado con conducciones. De hecho, uno de los goles contra el West Ham en esa misma recopa, creo recordar que Schengelia, si lo marca Schengelia, es uno ya de los goles que cierra el partido. Él baja prácticamente a zona de centrales a recibir el balón y es un pase largo, que es otra cosa otra de las características que le define. Tenía un muy buen pase en largo, mete un pase al espacio por arriba para Schengelia, que acaba destrozando a la defensa del West Ham. Un jugador sobre todo muy exquisito técnicamente, el que era un placer ver. De verdad que no se va a arrepentir la gente, los oyentes que se pongan a buscar acciones de Kipiani en internet. Bueno, no hemos hablado del entrenador, que evidentemente pues tuvo un papel importantísimo, Nodar Ajalkatsi, que era georgiano, de hecho nacido también en la ciudad de Tiflis, y que luego acabaría siendo presidente de la federación. De hecho, cuando fallece de un ataque al corazón en el año 98, era pues el presidente de la Federación Georgiana. Lo fue desde la independencia de Georgia hasta su muerte. O sea que realmente Nodar Ajalkatsi, que además formó parte del triunvirato de entrenadores de la selección de la Unión Soviética en el Mundial de España. Estaba Lobanovsky, estaba también Ajalkatsi. La verdad es que formaron como una especie de Dream Team de entrenadores soviéticos para llevar al equipo. Y bueno, pues es también una figura muy importante porque realmente con él en el banquillo pues consigue todos esos éxitos. El Dinamo de Tbilisi lo entrenó desde el 76 al 83, en la época dorada. Y ya lo citabas tú antes, al final era un equipo muy bien preparado físicamente, que marcaba las diferencias con la velocidad, con muchos equipos de aquella época se le da mucha importancia a la preparación física en equipos de la Unión Soviética, y no era una excepción aquel Dinamo de Tbilisi. Y lo hemos dicho, ¿no? El equipo estaba también tácticamente bien preparado, con ese playmaker que era Kipiani, mucho jugador que llegaba al área, Daraselia tenía muy buena llegada, mucho futbolista que pudiera hacer varias cosas, con varias funciones, una especie de 4-4-2, pero insisto, el equipo bien trabajado por el entrenador, que fue evidentemente clave en aquel éxito. Bueno, pues ese era el Dinamo de Tbilisi, campeón del 81, y uno se preguntará, ¿y qué ha sido del Dinamo de Tbilisi? Bueno, pues regularmente gana la Liga de Georgia. De hecho, la Liga de Georgia se disputa desde el 90 y la ha ganado 19 veces. O sea, desde el 90 hasta hoy han pasado 32, 33 años. Bueno, pues 19 de 32 campeonatos son más de la mitad. O sea que es el equipo dominador, lo sigue siendo. De hecho, fue campeón el año pasado en el 22, fue campeón en el 20, fue campeón en el 19. O sea que es el equipo realmente grande de Georgia también después de la independencia, pero evidentemente sin participaciones europeas destacadas. Para hablar de ese presente, vamos a contactar con un técnico español que, de hecho, dirigió al Dinamo de Tbilisi en la temporada 2011-2012. Estamos hablando de Àlex García, ex técnico de las categorías inferiores del Barcelona, de hecho, conocido también porque dirigió a una de las generaciones más brillantes de la cantera del Barça.
y ahora mismo asistente de García Pimienta en la Unión Deportiva Las Palmas. Alex García, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en Dinamo de Tbilisi? Pues la verdad es que tengo un muy buen recuerdo. Sí que es verdad que nosotros llegamos en una etapa donde se estaban haciendo muchas cosas en el club, había habido una dejadez, también venían de una guerra contra Rusia por la independencia de hacía muy poco tiempo también, y bueno, el club estaba cambiando. Y la verdad es que vivimos un poco la transformación de lo que es actualmente, sobre todo a nivel de instalaciones, las que tiene ahora el Dinamo de Tbilisi en la ciudad. ¿Se percibía la grandeza pasada del club? Es decir, me cuentas que cuando llegaste, evidentemente, pues la situación era bastante precaria, pero en el ambiente todavía se percibía que había sido un club importante en los tiempos de la Unión Soviética, que había ganado la Liga Soviética, que había ganado un título europeo. ¿Todo eso se notaba? Sí. A nivel de club y de afición y de empaque que tenía el club, sí se notaba que había sido un histórico de la antigua Unión Soviética. Y es verdad que ganó la Recopa del 81 y era un equipo importante. Además, siempre aportaba bastantes jugadores a la selección de rusa, como Alexander Chivache y David Kipiani, o sea, que eran jugadores muy importantes. Sí que se percibía que había sido un club histórico, pero el problema es que con la independencia, pues lo que era Georgia se involucró en una liga menor para el Dinamo de Tbilisi, como está en la situación que está ahora, ¿no? Que al final es una liga, por llamarlo de alguna manera, secundaria a nivel europeo. Imagino que este fue el gran problema, ¿no? Porque estábamos hablando aquí que evidentemente han podido afectar otras cuestiones, como los cambios de formato en competiciones europeas que hacen más difícil para ligas menores acceder a fases finales, la mayor apertura del mercado de fichajes que hace que haya muchos más traspasos. Y antes igual era más difícil salir, pero imagino que esa independencia de Georgia, reducir al Dinamo de Tbilisi a jugar contra equipos muy menores y con muy poca repercusión, es lo que ha hecho que el club esté en una esfera inferior ahora, ¿no? Sí, la verdad es que la aureola, en el momento que la liga se reduce y solo se convierte a nivel del país de Georgia, pues evidentemente eso le resta a un club como el Dinamo. Y hablando así un poco de lo que tú comentas a nivel de traspasos, pues claro, los jugadores un poco jóvenes que destacan un poquito en juveniles o salen en el primer equipo con edad muy temprana, pues enseguida son traspasados a ligas mejores. Entonces es difícil que la liga progrese, la de Georgia, y es muy difícil también que el Dinamo al final pueda entrar, como lo lleva buscando de hace tiempo, entrar en competición europea. ¿Qué tal fue la vida en Tbilisi para vivir? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que muy bien, porque Tbilisi es una ciudad muy bonita. Hay el contraste de los edificios de la antigua dictadura comunista con un poquito con la edad moderna, por llamarlo de alguna forma, que están viviendo ellos allí, y la verdad es que muy bien. La gente muy encantadora, muy agradable. Sí que es verdad que cuando salías de la capital te das cuenta de que igual los pueblos estaban a años luz de lo... Bueno, estaban como aquel que dice saliendo un poco de la dictadura comunista que habían tenido hasta hace poco, pero la verdad es que Tbilisi la recomiendo porque es una ciudad muy bonita para ver. Pues Alex, muchas gracias por recordar con nosotros esa experiencia en Georgia y mucha suerte con la Unión Deportiva Las Palmas. Muchas gracias, Axel. Pues Alex García, que nos ha contado esta realidad más presente de un equipo que el año pasado, por cierto, ganó la Liga porque era el mejor equipo, pero estuvo a punto de quitársela Dinamo Batumi, en el que jugó Kvaratskhelia varios partidos. No jugó toda la temporada. Si llega a jugar Kvaratskhelia toda la temporada, hubiese ganado Dinamo Batumi, porque en el tramo en el que estuvo Kvaratskhelia fue el equipo que sacó más puntos. Pero vamos, que el año pasado estuvo atractiva la liga georgiana por esa presencia del hoy jugador del Napoli. Kvaratskhelia che riceve, Kvaratskhelia 1 contro 1, va sul destro, Sterza, risterza e calcia! Sotto la traversa, Kvaratskhelia! Ha segnato con il numero 77, Krejci! A mí en nuestra generación había algunos jugadores georgianos que a mí, por el simple hecho de ser georgianos y estar jugando en algo cercano al primer nivel, me llamaban la atención. Kinkladze, Kaladze,
también. Kaladze, menos técnico, sí, pero más exitoso seguramente, campeón con el Milan. Yo al ver que había un georgiano en el Milan, a mí me llamaba ya la atención. Y luego Ketsvaya también era bastante bueno. Shotar Veladze era también georgiano. Shotar Veladze, el delantero del Ajax. Sí, me lo pillaba bastante en un videojuego al que jugaba yo en aquella época. Nos vamos a ir ya y os emplazamos a la próxima semana para seguir hablando de algún equipo que insospechadamente fue campeón europeo. Gracias, Bruno Alemán. Un abrazo, Axel. Aquí estamos en Ser Podcast en Axel Road. Esta es la segunda temporada de Axel Road. Historias de campeones insospechados. Axel Road es una producción de Ser Podcast, con la dirección de Axel Torres, el guión y la presentación de Axel Torres y Bruno Alemán, y la realización y el diseño sonoro de Javier López y Roberto García. Cadena Ser. La radio.